oírte, oír la voz de nuestro Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga mucho, mucho a todos los que estamos hoy día en esta actividad, que igual es algo nuevo para nosotros, porque esto en realidad son temáticas que se abordan en las iglesias, pero nosotros como Iglesia del Señor pocas veces realizamos actividades fuera del culto, pero esta ocasión creo que ha sido una buena actividad y debemos acostumbrarnos a buscar recursos para transmitir las verdades de Dios. Amén. Hay que buscar los recursos, buscar la manera de que pueda grabar, de que yo pueda pensar y pueda quedar reflexionando en lo que Dios hace y cómo Dios lo hace también. La palabra del día de hoy va a estar basada en Romanos 15:4, que tiene que ver con la actividad también. ¿Por qué Dios nos dejó personajes, historias de la Biblia donde aparecen ciertas personas? Y eso es lo que hoy día vamos a entender y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Qué hermoso, que tome asiento. Todo lo que está en la Biblia está escrito para que nos sirvan de enseñanza. Ahí está uno de los propósitos del por qué la Escritura está en nuestro poder, del por qué Dios ha plasmado su voluntad en la Escritura, en la Biblia, porque todas las cosas que están escritas allí nos deben servir de enseñanza. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Estar en este mundo, hermanos, no es una experiencia despreciable, no debe serlo. Amén. Yo no debo pensar en que no me importa nada este mundo, yo no quiero estar aquí, quiero estar con el Señor, porque parte del plan de Dios tiene que ver con su pasantía por esta tierra. El plan de Cristo de salvación parte desde el momento que nosotros estamos aquí. Cristo, parte de lo que pagó en la cruz del Calvario, tiene que ver con su vida aquí en la tierra. No pagó solamente para que su calidad de vida mejore en el cielo y aquí usted no le conociera, sino que parte el sacrificio de Cristo se impulsa, se inicia con su experiencia con Cristo, pero en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Por lo tanto, el Señor a nosotros nos ha provisto de su palabra para que nosotros adquiramos de ella sabiduría, para que nosotros extraigamos lo que necesitamos. Y hay una forma muy importante que usa la Biblia y que es la que usamos nosotros hoy día respecto de los personajes. Si yo no me siento reflejado en alguien, en una persona física como yo, en una persona vulnerable como yo no puedo aprender ni entender ciertas verdades. Por muchos años se ha pensado, o se pensaba, quizás ya no, que todos los hombres y mujeres que aparecían en la Biblia, nosotros idealizábamos pensando que eran personas perfectas, personas sin defectos, y que estaban en una conexión casi iluminada por Dios, con una aureola poco menos dentro de su vida. Pero en realidad no es así. La Biblia está llena de personajes imperfectos. La Biblia está llena de personas con errores y con desaciertos, tal como usted y como soy yo. Todos nosotros, si revisamos la Escritura, vamos a encontrar un paralelo de nuestra vida con algún personaje bíblico. Usted no sé si lo ha podido ver desde esa perspectiva. ¿Se ha dado cuenta alguna vez leyendo la Escritura y decir, oye, tengo un cierto parecido con esta historia bíblica? Y no tan solo con los del Antiguo Testamento o con personas que no conocen a Dios, sino que también con algunos de los discípulos, algunos de los apóstoles que son bastante destacados en lo que respecta a la Escritura. Nosotros encontramos paralelismo. Por eso que la Biblia se detiene el Señor, el Espíritu Santo, a contarnos la historia personal de cada uno de ciertos personajes, entre los cuales hoy día estaba Miriam, Débora, estaba el leproso, estaba Jesús, estaba la reina Esther, estaba Mardoqueo, estaba Elizabeth, porque son personas
de carne y hueso, personas imperfectas como usted y como yo, y que tuvieron una vivencia y una experiencia en la cual finalmente Dios salió triunfante. ¿Recuerda lo que dijo Elizabeth? Dijo Elizabeth que había una sentencia para las que no podían tener hijos, que eran como maldecidas, eran menospreciadas en la sociedad. Pero Dios a ella le concedió tener un hijo, y no cualquier hijo, sino que un profeta dentro del primer profeta del Nuevo Testamento, hermanos. Juan el Bautista, una honra tremenda de parte de Dios para Elizabeth. Si pensamos en Débora, también en el pueblo de Israel las mujeres tenían un lugar, un rol específico, y que ese rol no consideraba liderazgo. Pero sin embargo a Dios le plació, y en su propósito levantó a Débora como una líder y como una jueza efectiva, una jueza que bendijo a Israel. Y esos son los paralelismos que nosotros deberíamos querer alcanzar. No son personas inalcanzables, sí, pero sí que estaban dispuestas a pagar el costo. ¿Usted cree que no se hablaba de Débora? ¿No hablaban a espaldas de ella de decir cómo una mujer está ahí de jueza? ¿Por qué ella tiene que estar dictaminando? Pero a ella no le importó, sino que ella simplemente tomó el propósito y dijo, este es el costo y yo lo voy a pagar. Y la pregunta que hizo Esther al final de su exposición, ¿usted y yo estamos dispuestos a pagar el costo alto para cumplir el propósito de Dios? Algunos decimos sí, pero al momento de que Dios inicia el camino de la formación del propósito, nosotros nos retiramos. Hay un montón de personas, hermanos queridos y hermanas, que pasan por esta vida sin cumplir el propósito de Dios, y Dios traza propósitos importantes y determinantes en cada uno de nosotros, pero por cobardía, por comodidad y por miedo, nosotros podemos morir de este mundo, podemos pasar de esta vida sin cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nos paramos como Josué y Caleb a mirar la tierra prometida, y nos paramos en el mirador a mirar lo que Dios tiene para nosotros, pero pensamos, no, pero esto yo tengo que conquistarlo. No es tan sencillo. Yo pensé que esto estaba a mesa puesta. Así pensaron. Dios, cuando estaba el pueblo en Israel, estaban peregrinando para llegar a la tierra prometida, el Señor le dice que envíen a 12 espías o personas que vayan a un mirador desde donde podrían visualizar toda la tierra prometida, la región que Dios les entregaría. Le dice, vayan y obsérvenla, para que se hagan una idea de cómo es lo que yo tengo para ustedes. Pero la sorpresa fue gigantesca cuando 12 espías se paran allí y comienzan a mirar, y se dan cuenta que la tierra prometida estaba toda ocupada. Estaba llena de pueblos, estaba con personas que estaban instaladas allí, personas que tenían siembras, que tenían una vida ahí en ese valle. Entonces 10 de ellos no entendían cómo Dios les estaba diciendo que ya se les había entregado esa tierra. Ellos pensaron, como muchos de nosotros, nosotros vamos a ir a mirar el valle y vamos a ver todo despejado, y vamos a ver, casi pensaban, yo creo ellos, que iban a ver todo ya dividido. Esta parte para allá va a ser de ustedes, esto para allá, y todo limpiecito y listo, las casas listas y hacerlas. Pero no se trataba de eso, porque para el Señor lo ideal es que usted pueda visualizar, pero también que a través del esfuerzo usted conquiste lo que Dios quiere darle. Por lo tanto, de estos 2 espías, 2 solamente entendían cómo era la mente de Dios. Y los otros 10 dijeron, no, qué decepción. Nosotros no vamos a ir a conquistar y vamos a tener que ir a pelear con toda esa gente que son tremendos guerreros, personas, a quitarle sus cosas y a instalarnos ahí cuando son millones o cuando son muchas personas, y nosotros no tenemos la fuerza bélica que tienen ellos. No, nunca vamos a conquistar. Y volvieron con una noticia derrotados, pero solamente 2 de estos personajes bíblicos vuelven con una idea esperanzadora, es decir, que si Dios lo dio, Dios lo iba a entregar. Y es así como nosotros debemos también considerar, cuando vemos una historia bíblica, cuando hay un personaje bíblico que nos refleja, debemos también entender cómo Dios trató con él o con ella, para poder nosotros entender que Dios también así puede tratar con nosotros.
Las historias bíblicas nos enseñan, las historias de hombres y mujeres, nos enseñan mucho también acerca del carácter de Dios. Si hay una cosa que en Dios se manifiesta, pero desde Génesis a Apocalipsis, por ejemplo, es la paciencia. Dios es un Dios tremendamente paciente. Pero también Dios es un Dios que tiene y que entra en la ira. La ira de Dios es una ira santa, pero es ira. Y la ira no es con los animales. Todas estas emociones y estos perfiles de Dios se manifiestan a través de las historias de Dios con los hombres. Somos los hombres los que desatamos la ira de Dios. Son los hombres los que somos, hombres y mujeres me refiero, somos los que alcanzamos la paciencia, o somos objetos de la paciencia de Dios. Somos la raza humana la que no es merecedora, pero adquiere el amor de Dios por medio de las diferentes manifestaciones que Dios hace para cada uno de nosotros. Las historias de los hombres nos muestran que Dios usa personas imperfectas. Si usted cree que porque usted es así como es, porque mire, yo les voy a decir algo, de pronto nosotros cuando necesitamos justificarnos o justificar nuestros hechos, nos transformamos en una persona inmaculada. Nos transformamos en un inmaculado cuando necesitamos justificar todo lo de nuestra vida. Ahí sí, no, si yo no miento, no, yo no me equivoqué, no, si yo soy responsable, no, si yo entiendo todo. Pero cuando Dios nos quiere usar y cuando Dios toma en nuestra vida y nos posiciona frente a Él y nos dice, ¿sabes qué, Cristian? Desde hoy yo quiero comenzar este camino de propósito contigo. Ahí nos viene la excesiva humildad y decimos, no, yo no soy digno, yo no estoy preparado, yo no sirvo para esto, a lo mejor no voy a ser capaz. Pero simplemente, hermanos, son excusas para no acceder al propósito porque no queremos pagar el costo. Lo del Señor tiene un costo elevado, hermanos, alto. Y no todos están dispuestos. Entonces, para evadir ese costo, yo prefiero, no soy capaz, no, yo soy súper malo, yo soy un pecador, que el Señor, yo no merezco que Dios me use. Pero es porque no queremos pagar el costo. Y el no querer pagar el costo puede hacer que usted y yo pasemos desde esta vida sin pena ni gloria, sin cumplir el propósito que Dios tenía para nosotros. Dios diseñó su vida y la mía también. Si usted piensa que el futuro se va construyendo, Dios ya lo tiene resuelto, ya tiene claro lo que Él desea y quiere para usted. Pero es una tierra prometida que dice es tuya, pero es usted y yo quien debemos tomarla y quien debemos esforzarnos para llegar a esa tierra prometida. Y esforzarnos y llegar a esa tierra prometida tiene un costo. Y si usted no quiere pagarlo, no va a tocar ni va a alcanzar esa tierra prometida. Nos vamos a quedar en la cobardía de nuestro peregrinaje y vamos a morir sin haber cumplido el propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra. Dios usa personas imperfectas. Que no sea la excusa, amados. La historia nos conecta con el Señor, entendiendo que la redención de Cristo es para todos. Al entender que hay personas imperfectas en el Antiguo Testamento, que habían personas en el Nuevo Testamento, discípulos imperfectos, llenos de características egoístas, pero sin embargo elegidos por Jesús, nos dan una esperanza, ¿o no? Cuando usted ve a un Juan que le dice, Señor, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si pedimos que descienda fuego del cielo por esta gente y las consuma todas? O sea, un Juan con una arrogancia y con un egoísmo y con una falta de misericordia gigante. Pero es el mismo Juan que después escribe la revelación de Apocalipsis, un hombre que habla del amor y que en sus libros extra bíblicos, y hay libros que hablan de los discípulos de Juan después de Cristo, de Juan viejo, que dicen que Juan solamente decía que el evangelio se reducía al amor y decía ámense. Si quieren predicar y aprender algo, decía solamente ámense, solo ámense, ámense mucho, ámense todos, tengan un vínculo grande de amor, cuídense en el amor de Dios. Juan terminó diciendo eso cuando fue el mismo que pidió, que le ofreció a Cristo decir oremos para que
descienda fuego y consuma a toda esta gente? Porque hay un hombre imperfecto, pero la obra de Cristo genera un hombre santo, un hombre espiritual, un hombre diferente. Pero el costo de estos discípulos es elevado. Usted puede estudiar, y hoy día en internet está asequible a cada uno de nosotros, la historia de la muerte de cada uno de los discípulos. Y aunque su historia es muy trágica, hay historias de muerte de los discípulos que son devastadoras, son demasiado fuertes para lo que hoy día podríamos vivir. A pesar de eso, yo estoy seguro que ninguno de ellos murió con falta de propósito, ninguno de ellos se fue con algo pendiente, porque ellos decidieron pagar el costo y ser usados por Jesús tal como había sido el llamado. Ya eso es lo que Dios nos quiere llamar hoy día, que es el que celebremos el mes de la Biblia, el que estemos domingo a domingo reuniéndonos, los que se reúnen domingo a domingo, el que estemos escuchando la palabra, el que seamos creyentes en una vida que es adversa, que es contraria a nuestros principios, es parte del costo, hermanos. Pero si tú no eres capaz de pagar ese pequeño costo, serás capaz de tomar la mancera y no mirar atrás para cuando Dios te elija y Dios quiera llevarte a lo que Él tiene para ti. Si estos costos chiquititos nos cuesta tanto pagarlos, hermanos, nos cuesta tanto dejar ciertas cosas nuestros hábitos, nuestros malos hábitos, porque el no tener buenos hábitos, como lo hemos comentado, también es un hábito. Cuando yo digo, yo no tengo el hábito de orar, y uno dice, no tengo hábitos. Sí, tienes un hábito. ¿Cuál es el hábito? No orar. Mi hábito es, yo tengo un hábito, no orar. No puedo decir yo no tengo hábitos. No, es que a mí me cuesta mucho crear hábitos, porque sí los tienes. Y uno de esos es no orar, es no leer la Escritura, es no congregarte. Ese es tu hábito y es mi hábito. Entonces, transformemos eso y alineémonos para que Dios cumpla el sentido de para lo que nos ha traído. Ninguno de nosotros viene a probar en la vida. Ninguno viene a ver qué pasa o salió de una forma espontánea porque a Dios se le escapó una vida y dijo, ay, no me di cuenta que le había dado vida y nació Oscar y nació Cristian. No es así. Para Dios todo tiene un sentido profundo, serio, responsable y amoroso. Él te trajo a ti y a mí por algo lindo y grande que quiere hacer en esta vida, y no quiere que tú te vayas en esta vida sin haber cumplido ese anhelo del corazón de Dios. Y que todo esto que hacemos nosotros como iglesia pueda redondear y cerrar el círculo, y este mes que termina ya mañana, entendiendo que la palabra de Dios para nosotros trae luminosidad, y la luminosidad no es para el conocimiento. En lo técnico, en lo profesional, sí sirve el conocimiento para aplicarlo en ciertas áreas de lo laboral. Pero lo que trae la palabra a nosotros es nueva vida, hermanos. Dios quiere que tengamos una nueva vida, una vida distinta, una vida diferente. Que si esa vida requiere ir en contracorriente, estés dispuesto a hacerlo. Dios quiere que sean muchos Josué y Caleb, y no que seamos parte de los 10 que dijeron, no, es que las promesas de Dios son hermosas y son lindos los propósitos, pero el costo es muy alto, Señor. No estoy dispuesto a pagar algo tan alto, me desgasto energéticamente, estar estudiando la palabra, estar asistiendo a las reuniones, ya me involucra tiempo, concentración. Imagínate, Señor, si más encima quieres que tenga un propósito, o sea, un enfoque mayor a eso, creo que no soy capaz. Y esa respuesta inconsciente se la damos a Dios. Y pasamos nuestra vida y llega la vejez, llegan las enfermedades, llega el letargo de la vida, la lentitud para transitar hacia la muerte, y llegamos a la muerte finalmente y no escribimos nada. No hicimos nada, porque todo lo que podamos construir fuera de nosotros, nuestras casas, nuestras profesiones, incluso el tener a nuestros hijos, si yo no infundo propósito, puede ser infructuoso mis años con ellos, porque no les inculqué nada.
los dejé en cero. O sea, mi paso por esta vida no les va a dejar nada a ellos, y no me refiero a lo material, sino que algo consistente, la consistencia, el consomé. ¿Saben lo que es el consomé o no? Consomé es como lo del pollo, como la sustancia del pollo. Y eso tiene que tenerlo cada persona. Tenemos que tener en nuestros hijos, dejar sustancia, algo concreto. Y ahí nos podemos ir tranquilos. Pero estamos dispuestos, hermanos. Y yo les aliento a que sí lo hagan. Hay bendición de parte de Dios. Hay un respaldo tremendo de Dios cuando tú decides ir por la senda del Señor. Último caso de un personaje para terminar. David, el rey David. Un hombre, dijo, conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón. O sea, era un corazón que a Dios le agradaba de mirar. Que era un corazón que Dios lo miraba y decía, qué precioso, qué lindo es el corazón de David. Pero resulta que David, por estar ocioso, un día desde su balcón, mira a la mujer de un capitán del ejército, a Betsabé, y la encuentra hermosa. Y no tan solo con eso, la manda a buscar y la manda a llamar. La hace suya, rompe un matrimonio de Betsabé con su esposo, que me imagino que tienen que haberse amado, que me imagino que tienen que haber construido planes, que tienen que haber tenido una proyección de vida, pero a David le importó nada. Dijo, yo soy el rey y en mi carne la deseo, por lo tanto la mando a buscar y trae a Betsabé y entra en pecado con ella, tiene un hijo. ¿Sabe la consecuencia de lo que pasó con eso? Ese hombre íntegro, ese hombre que era luminoso, ese hogar constituido, esa energía rica que se respiraba en el palacio de David, se transformó en algo lúgubre, en algo frío. Y dice la palabra que contaminó con su pecado a toda su casa. Y usted dirá, pero ¿cómo si el pecado es de mis padres o es mío nomás en mi casa? ¿Qué va? David contaminó todo lo de su casa. ¿Sabe lo que pasó después? Él sembró traición. Él sembró prácticamente una violación. ¿Y sabe lo que pasa después? Su hijo viola a su hija. Su hijo mayor intenta matar a David y David tiene que arrancar. Bueno, ¿y qué pasó aquí entonces? Si el pecado fue de David, pero el pecado contamina, contagia todo lo que está a tu alrededor. Y él, me imagino que él amaba mucho a sus hijos, pero él no se imaginó que esta conducta desbordada de pecado y deliberada iba a terminar de esa manera. Por eso, a eso voy, a que el camino del Señor está lleno de bendiciones y de cosas hermosas para nosotros. Pero el no estar con Él, no quedamos en cero, hermano. No quedamos en neutro. No quedamos en, no, pero yo hago mi mundo aparte. Si tú te apartas del Señor y tu corazón se separa de los propósitos de Dios y tú tienes doble vida, y me refiero a doble vida no testimonial, doble vida en exterior y otra vida en el interior. Porque hay personas que podemos tener un testimonio súper parejo durante toda nuestra vida, pero dentro de nosotros vive otro. Hay otro. Y eso se va a reflejar y eso va a contaminar. Porque todo esto es espiritual. Lo que yo siembro en mis hijos es espiritual. Lo que generó David fue un impacto espiritual. ¿Qué culpa tenía Tamar, su hija? ¿Qué culpa tenía ella? Pero sin embargo se desarrolla este gen de un depredador sexual en su hermano y genera una violación en su hermana. Por causa de un padre que peca de manera deliberada. Después un rey que era honrado delante de Dios tiene que arrancar de su hijo porque su hijo lo quiere matar. Un desastre de familia, hermanos. Por eso que es importante que entendamos y que cada una de estas historias a nosotros nos llame la atención en decir, yo no quiero pasar por esto. Porque si David lo pasó, nosotros podremos pasarlo. Sí, también podemos pasarlo. Resguardemos nuestro corazón. Que sea uno el que vive adentro y el que es afuera igual.
Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga mucho este mes de nuestras dos actividades que fueron muy bien logradas, a pesar de que no somos muchos, pero hay una idea ya de poder conmemorar eso. Son fechas importantes para la iglesia, como lo es también en la Navidad. También incorporamos este año el mes, que no me acuerdo qué mes fue, no sé, fue junio, el mes del carácter, donde hablamos acerca de temperamento. Mayo, el mes de la familia. Junio, entonces, el mes del carácter. Y estas celebraciones tienen que repetirse año a año, hermanos, y promovámoslo, no tan solo para que lo hagamos nosotros. Si conocemos hermanos de otras iglesias, que lo hagan, que se profundice. El mes de mayo, mes de la familia. Junio, mes del carácter, de tratar con nosotros, de aprender, de extraer verdades de la palabra. Septiembre, el mes de la Biblia. Diciembre, el mes del nacimiento de Cristo. La Navidad para nosotros es algo importante también de conmemorar, de hablar y de que la palabra nos traiga a memoria este evento tan particular, tan hermoso, el cual ha hecho de nosotros una nueva vida, que es el nacimiento de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Que todo esto sea de mucha bendición para todos. Y día miércoles entonces, no, voy a dejar a mi esposa entonces para que entreguemos los premios. Amén. Despedimos entonces nuestra transmisión. Bendición a todos los que nos estaban viendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y pongan ahí su like y sus comentarios en la palabra. Amén. Ya.